Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie Tierra Nuestra. Les saludo con mucho afecto, Manuel Munguía, ¿cómo te va? Juanita, ¿cómo está usted? Juanita Robles, señor licenciado Landa. Mucho gusto, señorita Nepole. Yo decía, si usted siempre se anda cambiando el nombre todo el tiempo. Este programa es, como se dice, un programa pregrabado. ¿Me entiendes? ¿Sabes lo que es pregrabado? No. Interpreto nada más. Interpreta nada más. Es decir, que se grabó con antelación. ¿Sabe lo que sí es antelación? ¿Verdad? Ahora viene, sí. Entonces, porque este programa es para el día 15 de... Hoy estamos a 15, sí, justamente de diciembre, y empieza a llegar toda la vorágine de la Navidad. Sí, ¿Dije bien? Bien dicho. Dije hermoso la vorágine. Es decir, las posadas también llegan. Todo el traqueteo, dirían en tierra. Todas las fiestas van a empezar ya con las posadas muy tradicionales mexicanas. Toda esta época trae consigo un léxico muy especial. Sí. Hay palabras nuevas, ¿no? No nuevas, pero que sí se usan. De temporada. Recordadas en estos días. Sí. Posadas. Sí, pausare es... ¿Cómo? Hacer posadas. A ver, ¿en plural o en singular? No, el plural de posada es posaderas, ¿no? No. Esas son otras. No, que te voy a echar ni que nada, hombre. No. La señora que hace posadas, ¿cómo se llama? O la señora que concurre una posada, reiteradamente. Es la posadera. Es la posadera. Ajá, pero en singular. Una. Y si tiene una hermana... Ya son dos. Sí, ya. Pero no quiere decir que las dos atiendan ese lugar. Queda en duda. Bueno. Queda mucho a la imaginación. Sí. Ahí sí está difícil. Entonces. Pausare es hacer un alto en el camino. Y de ahí pausa, posare y posada. Posare, se posó un pajarillo en el jardín. También hizo una pausa en el vuelo y se detuvo. Se habla de un viaje que hicieron José y María para buscar un lugar donde naciera Jesús, porque había el riesgo de que muriera ejecutado por la orden de Herodes. Para eliminar a los recién nacidos. Esa fue la ley de Herodes. Era una de las tantas disposiciones de la ley de Herodes. Pero la conocida. Sí, cuando menos la más trascendente en el mundo cristiano. Porque se decía que esa criatura iba a quitarle el poder, el trono, iba a llegar a rey. Sí, porque entonces además... él tembló de miedo. Además, Herodes, en su calidad de seguidor de la doctrina judía, no acepta que en ese momento llegara el Mesías. Ellos siguen esperando un Mesías. Sí, y es muy válido eso para ellos, como para el mundo cristiano es válido decir que Jesús es el Salvador. Que llegó. Habría que preguntarle a Roy Campos. Hoy van las encuestas. Que haga una encuesta y a ver si no queda con el .4 o .05 de diferencia. Pero en todo caso, entonces una posada viene de pausa. Y la posada que nosotros conocemos como tradición cristiana, podría ser. Sí. Es la pausa que se hace. En el camino que están recorriendo para buscar dónde nazca el niño, porque también había temor entre la población de los lugares que recorrieron y no les daban alojamiento. Entonces, por eso es que ahora en la tradición mexicana se canta una petición. En cierto modo. En la cual hay una negativa inicial. Sí. Originalmente no les quieren dar posada. No vaya a ser algún... No sea un tunante. Sí. Palabra ya poco usada. Española. Es muy castiza, y tiene que ver con... con malvivencia, con impertinencia también, porque... Los franceses creían o decían, les imputaban a los que venían de Túnez ser malvivientes. Hasta la fecha. Sí, los están tratando muy mal. Hay unas manifestaciones populares en el centro de Europa por el rechazo en contra de los africanos. ¿Entonces tunantes viene de Túnez? De Túnez. El nombre también... No, ese es el origen. La historia de la palabra. A los de las rondallas también les llaman tunos porque había un, digamos, comandante de unas pandillas, una especie de pandillas
que venían de por allá y eran pícaros, eran vividores, digamos, y de ahí la tomaron los castellanos, de ahí la tomaron los mexicanos, porque hay que decir que la posada como tal se comienza a practicar aquí en México. Y la palabra que decías ¿Que no fue San Francisco el que la instituyó? No, San Francisco comenzó a hacer una serie de celebraciones que tienen que ver con la forma en que se venera el nacimiento. El nacimiento. Pero a la llegada de los primeros frailes con los conquistadores, encontraron que en estas épocas los mexicanos hacían lo que aquí se llamaba mitotes. Mitote. Que quiere decir mitote. ¿Mitote? Mi tío es una bola así. Mi tío grandote. Que arriba se la amarra con hoja de isote, ¿no? Con un hilito de isote, ¿eso no es mitote? No, ese es un tamal. Son misiotes. Ese es un tamal. Un bailarín, ¿no? Es bailar, mi tía es bailar, es danzar, es festejar. Coinciden entonces, así como por ejemplo en el ciclo que se cerró de Día de Muertos en San Andrés, comenzó en Chantolo y comenzó en San Miguel allá por septiembre, es una adaptación de las fechas de las celebraciones mexicanas con el santoral católico. La mayoría de las fiestas que han adquirido relevancia en México fueron adaptadas y adoptadas dentro de las propias costumbres de la comunidad a partir de, digamos, la conquista que vinieron a hacer los españoles. Que se parecen, se juntan. Sí, se juntaron, es decir... Tomaron las mismas fechas. Sí, se tomaron las mismas fechas. Y recurrieron los primeros frailes que llegaron con los conquistadores al teatro de evangelización, así se conoce incluso una parte de la producción literaria de esos primeros años, del 519 al 550 todavía, que observaron la propensión de los mexicanos al mitote, a la fiesta, a la celebración. De ahí no seas mitotero. Sí, de ahí viene el lado de mitotero. Entonces, dijeron, vamos a valernos del teatro y de la música y de los cantos para inculcarles la nueva religión que nosotros traemos. Y comienzan a hacerlo. Los agustinos, sobre todo, en el centro del país, muy cerca de lo que hoy conocemos como Teotihuacán, en Acolman, en el convento no es convento, en Acolman, en un convento efectivamente. Y allí comienzan a celebrar, como ahora ya se conocen, las posadas, con la petición de alojamiento, con la negativa inicial, con los personajes que se Pero parecería ser que eso tiene más bien un aspecto de enseñanza didáctico. Es didáctico, sí. Para que aprendan los indios, allá, para que sepan cómo pasó, para darles una idea. Claro, sí. ¿Cómo pasó según ellos? Claro, de hecho, para ver su versión. Su versión. Ajá. Juanita, no va usted a creer que ya así de por sí. No somos de la versión novelada. Creemos, sí. De hecho, incluso para hacerlo más creativo, se hicieron las pastorelas en la lengua indígena, ahí escritas en lengua náhuatl, se hicieron la escenificación de todo lo que fue el nacimiento de Cristo. Aunque la pastorela ya, cuando menos eso una sí forma española, inicial, ¿no? se Ya practicaba, y la palabra incluso es italiana, Por eso la adoptaron. de origen, pastorella, ¿sí? Pastorcita. Pequeña obra para pastores, o que habla de pastores. Muchas de las palabras que vienen, hace un momento decían, por ejemplo, de tunante, villancico, sí. que viene también de villano, ¿no? De villa, de pueblo. De gente de la villa, gente del Villa, pueblo. originalmente casa de campo, después una pequeña población, y de ahí villano, el habitante, y los villancicos. Pastorela, que son los cantos que tienen precisamente los pastores, como decía hace un momento, para que lo entendamos, ¿no? El pueblo o la gente de una manera un poquito más hasta entretenida, que hoy ya tenemos incluso hasta pastorelas con un diablo, que van tentando pero eso se debe haber usado desde Italia, ¿no? Desde allá, porque hay un canto, por ejemplo, que se llama Adeste Fideles, que en una parte dice in greye relictum humiles ad cunas vocati pastores ad properan, es decir, eres humilde desde la cuna y los pastores fueron a venerarte ahí. Eso quiere decir que ya la adoración de los pastores se reconocía y se practicaba desde Europa,
Y este canto es en latín. Adeste fideles legi triunfantes, venite, venite, adoremos. Natum videre regem angelorum, venite adoremos, venite adoremos, venite adoremos Dominum. Y la segunda parte es donde dice Ingreye redito, humiles algunas, y habla de los pastores. ¿Que ese no es tema de una tienda? Ahora ya lo utilizan así con propósitos de venta. Y ya había una literatura pastoril tanto en Italia como en Francia como en España, y de ahí se tomaron muchas de las formas para relatar el viaje. A veces se dice que más literario que real, pero sí el recorrido de los pastores para ir a adorar al niño Dios. Pero ofrecerle, encontrarse en el camino con un espíritu malévolo que les quiere impedir la llegada. Vivir todas esas aventuras y vencer al mal, es a lo que enfrentan los pastores también a lo largo de la narración que se hace dentro de una pastorela. Inicialmente era así con un corte más serio, más conservador, pero poco a poco, en el paso del tiempo, se fue transformando, ya es más en un sentido chusco. Ahorita tenemos una variedad de representaciones que se hacen, algunas más serias y algunas un poco más jocosas. Que por cierto, yo no sé por qué en esta época también representan mucho el tenorio. No, en Día de Muertos y épocas posteriores. Que ya también Pero hasta antes de Navidad. Hasta mediados de noviembre. Sí, lo que pasa es que algunos de los personajes característicos, como por ejemplo Bartolo, es propenso a caer en la tentación, es digamos, un tanto cándido e inocente. Y lo han llevado en algunas de las nuevas versiones al extremo de no ser inocente y cándido, sino más bien juguetón y chusco. Y vuelve a aparecer San Miguel, que había abierto el otro ciclo anterior del que hablamos, el del Día de Muertos. Vuelve a aparecer San Miguel con su espada flamígera como vencedor del espíritu maligno. Es que San Miguel es el que tiene la característica de que es el que vence, es el que mata a través de la intercesión de Dios. Miguel Vencites, dice una al demonio. Muy adaptada al habla popular, porque eso hizo también el autor después de pastorelas, ya años después de la conquista, adaptar los textos literarios a la forma en que hablaba el pueblo para que lo siguiera entendiendo. Por ejemplo, Fernández de Lizardi es autor de varias pastorelas, y algunas de ellas muy famosas y muy representadas todavía hasta la fecha. Ahora, como decía la maestra Lucía, las representan con muy diversas modalidades. En Iztapalapa hacen una que es muy de actualidad, y en varios barrios de la Ciudad de México representan algunas con temas muy actuales. Con mucha actualidad. Sí, pero ya con técnica televisiva. Claro. Iztapalapa, claro, desde luego. Y niños, los inocentes, es un pasaje extraño, ¿verdad? Sí, bueno, a principios del mes en Tuxpan se celebra algo que se llama el Niño Perdido. Ese es otro pasaje de la Biblia, que tiene que ver con aquella salida de Jesús con sus padres al templo, a conocer el templo. Y se queda por ahí, y como iban en grupos, no se habían dado cuenta que el niño no venía, hasta que repararon el hecho de que se había quedado, y lo fueron a encontrar predicando ante los doctores de la ley. Esta festividad del Niño Perdido tiene su fecha principal el 28 de diciembre, pero a principios del mes hay un niño perdido, de los inocentes, el 28 de diciembre. Pero hay una fecha que se celebra el 7 en Tuxpan, principalmente en el estado de Veracruz, y en algunas otras poblaciones ya del norte se está haciendo, y ponen velas por todo el pueblo al anochecer. Apagan la luz eléctrica y colocan velas en las banquetas, en los edificios, en los barcos ahí sobre el río Pantepec, y los niños hacen unos carritos que llevan con sus velas y los andan paseando. Se ve muy bien eso. Pero ese es un niño perdido, y se refiere al pasaje aquel que dice que María y Jesús fueron con el niño al templo, y el niño se extravió, se quedó por allá porque iban en grupo. Al regresar se dieron cuenta que no iba con ellos. 3 días después lo encontraron
platicando con los doctores de la ley, así dice Pero la 3 escritura. días de haber perdido al niño no es mucho, ¿no? Bueno, es que eso es lo Pues que, es que lo buscaron, eran otros y no lo encontraban, que a los 3 días dieron con él. Y a eso se refiere esa primera festividad de diciembre del niño perdido. Pero el otro de los Santos Inocentes, que es el 28 de diciembre, tiene que ver con lo que decíamos al principio, de la persecución de Herodes en contra de niños recién nacidos. Que es en nombre a todos aquellos niños que sí fueron sacrificados en pos de que Herodes no perdiera su poder como rey, porque tenía que matar al nuevo rey, al posible nuevo rey. Sí, porque se seguía interpretando lo del reino como un reino terreno. Herodes lo veía así como que perder su reino terrenal y no entendía o no interpretaba lo que las escrituras trataban de decir que era un reino, pero el reino de los cielos, un reino más allá de esta tierra. Una costumbre también muy buena es que tienen muchas familias la corona de Adviento, por ejemplo, también, ¿no? Que le ponen 4 velitas. Adviento es la llegada. Advenimiento. Es, digamos, esta época del año litúrgico que precede al nacimiento precisamente de Jesús. Estamos esperando Navidad, el advenimiento. Eso quiere decir venida. Y las 4 velas son las 4 semanas de preparación que en algunas iglesias hacen precisamente para esta llegada. Sí. Bien, vamos a escuchar al quinteto de metales de Jalapa que nos trae Rondó de Jean-Joseph Muret, y poco a poco les vamos a decir a ustedes cómo está integrado este magnífico conjunto jalapeño. Adelante, jóvenes. Se oye muy europeo, ¿verdad? Sí. Se oye, esa es la música de Navidad de las calles de algún otro lugar del mundo, banderillas. Sí, no muy característico en nuestros pueblos, ¿no? Es otro tipo de música. Sí. ¿Qué ibas a decir? Y como es un rondó. Rondó es alrededor de, ¿no? Que gira y vuelve el tema, un tema básico. Gira. Viene y va, gira. Y va. Rondó. Sí, igual cuando usted le dicen el redondeo, que yo siempre digo no, pero es darle vuelta y vuelta, dame tu dinero y yo lo gasto, dame tu dinero y yo lo gasto, es lo de siempre, ¿no? Un rondó. Un rondó, no redondeo. Y no precisamente a la turca. No. Bueno. Dice aquí una carta de Navidad muy especial, son las blasfemias navideñas. Habida cuenta de que una blasfemia, según este libro, es simplemente una oración que perdió su rumbo. ¿Me explico, no, verdad? Sí. Muy claramente. Sí, no. Bueno, Sagrado Niño Jesús, ¿sabes cuántos infanticidios se siguen cometiendo en tu nombre? Los tiempos de Navidad,
son las dulces épocas del amor y del terrorismo comercial. Querido niño Dios, ¿te has dado cuenta cómo el mundo corre lleno de fiebre hasta los centros comerciales? Compra con obsesión todo lo inútil, todo lo trivial. ¿Has comentado con tu augusta madre lo que los humanos hemos hecho del aniversario de tu nacimiento? ¿Te han dicho tus enviados, que además son copartícipes, de que todo está convertido en una orgía de mercachiples como los que sacaste de tu templo? Por eso van a continuación, dice aquí, estas frases de un salmo blasfemo, que no lo es tanto, puesto que trata de exaltar la delicada leyenda del nacimiento de un ser superior, lleno de bondades, que viene al mundo no para morir por nosotros, que no tendría ningún sentido. Sí. Perdón porque me gana la risa porque Juanita... Ya Juanita lo vio feo. Juanita, lo va a patear por debajo de la mesa. Bueno, pues así dice aquí, que vino al mundo no para morir por nosotros, que no tendría ningún sentido, sí en cambio para dictar normas y enseñarnos con su ejemplo el olvidado camino de la verdad, el bien y la justicia. Después dice ahí, una oración. Dios mío, dame en esta Navidad la conformidad para aceptar mi condición de ciudadano víctima. Un ciudadano que se precia de serlo, tiene que aceptar que es una víctima de todo. Del terrorismo comercial, una víctima de sus malos gobiernos, una víctima de la ignorancia, de todo, somos de las modas. De las modas, de todo. Otra, que el espíritu de la Navidad me llene de una felicidad tan total como mi ignorancia. Es decir, cuando uno no sabe, está feliz, como el que no ve. Sí. Como el que no ve. Entonces, si en la Navidad aumenta nuestra ignorancia, debe aumentar, por tanto, nuestra felicidad. La felicidad, obviamente. Sí. Si no lees periódicos, no, dice, te importa, un clásico. Sí. Nadie valora la abnegada resignación de San José, que, sabiendo la no paternidad de su vástago, lo amó como propio. Quiero un comentario de Juanita. Le va a tirar un zapatazo por debajo. Póngase el casco. ¿La repito, Juanita? No, don Jorge, sí lo oímos y sí la entendemos. Lo que sí no nos nace discutir. No nos nace discutir. Se dice en el pueblo, Juanita, a palabras de borracho, oídos de cantinero. Ese es un refrán. No, pero no es este caso. Aquí lo dice un señor con toda la sobriedad necesaria. Pero nosotros, los que tenemos fe, estamos bien convencidos y sabemos que esto no se tiene que discutir. Lo aceptamos y con gusto. Por cierto que como lo debe haber aceptado San José. No, José. Justamente, es el hecho de que San José lo aceptó, sí, lo que puede llamar a tener cierta admiración por él. Si yo lo que pido es admirarlo. Pues sí, lo admiramos y seguimos su ejemplo. Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno. Por cierto, a San José hay una forma que tradicionalmente a los José les llaman Pepe, que dicen precisamente que en esa tradición que cuando se nombraba a San José le ponían unas letras, 2 P's, Pater Putatis. Sí, no, Putativus. Pater Putativus, que era el padre de nombre. Por eso a los José le dicen Pepe, de cariño. Sí, eso es muy, muy curioso, que por qué a un José se le dice Pepe, y es que ponían San José, Pater Putativus. Y todavía la iglesia lo remarcaba, qué poca. Es decir lo subrayaba. Es decir, bueno, fue su papá y su papá, obviamente que esto no tiene mucha esencia, como diría yo, mucha razón de ser, puesto que se puede amar a un niño como propio, si uno por afecto lo ve desde que nació, claro, eso no se discute. Sí, pero también la iglesia debía remarcar el hecho del milagro, ¿no? La forma en la concepción.
es decir, que fue imbuido por parte de Dios en el vientre de una mujer y que el hombre no tuvo nada que ver en este caso. Por eso el remarcar que es padre de nombre, pater putativus. No, y luego también como en las novelas de Saramago, donde las otras hijas de, ¿quiénes eran? La hija o una hermana de Jesús, un buen día también amanece con el semblante cambiado y todo, y la Virgen sospecha de que también ha llegado el Espíritu Santo y entonces ya el Espíritu Santo como que agarró camino, ¿no? Por cierto, Jorge, ahorita que hablaste de esos evangelios apócrifos en donde se narra la vida un poco más íntima de la familia de Jesús, en donde se menciona que tuvo hermanos también, con lo cual la Iglesia nunca lo ha aceptado porque es negar el milagro, ¿no?, de la virginidad. No, pero no lo es negarlo, porque la Iglesia se refiere exactamente a Jesús. Que la Virgen, que María era virgen al concebir a Jesús, porque así estaba dispuesto y predispuesto. Pero que si hubiera tenido o no hermanos, esa ya es otra historia. Y esa fue después. ¿Sí? Es otra historia. ¿Otra por qué? Pues la de ellos. Por eso, la familia sigue siendo, o la Sagrada Sobre Familia. la cual la Biblia que más se lee es omisa. ¿Omisa? Omisa, porque no se la refiere. Biblia omisa. No se refiere a ella, como a varias partes de la vida de Jesús. Sí. Se pierde ahí el relato a los 12 años, por ejemplo, y no vuelve a aparecer hasta que comienza a predicar. Sí. Pero no quiere decir que no haya otra parte de la historia. Y el hecho de que hubiera habido otras hermanas de Jesús no quiere decir que no hubiera sido sagrada la familia. Claro. Por eso. La Sagrada Familia un poco más grande, ¿no? Se entendería como ampliar a la familia, ¿no? Claro. Bueno, no te dejes invadir por el pesimismo en esta Navidad. Hay millones en condiciones peores que las nuestras. Eso sí, es un hecho real. Que todos los propósitos de fin de año se unan a los de los años anteriores para erigir el más grande monumento a la falacia. Es decir, todos hacemos buenos pensamientos y nada más en eso queda. Pero yo traigo atrasados desde el año pasado. Usted y yo creo que todos. Sí. Bueno, esas son las, que esta Navidad, ¿no? Que esta Navidad Dios te colme de una santa condición, de manera que tu autoestima crezca, deseando que al conocerte mejor no te detestes más. ¿Me explico? Es decir, se supone que hay que conocerse a sí mismo, pero alguien si es sincero, cristiano y noble y verdadero, yo me conozco más, entre más te conozco, más me detesto. Posiblemente, quizá, habrá que pasar en la vida sin investigarse mucho a uno mismo, ¿no? Por eso entonces la moraleja es no conocerse. Mejor claro, siguiendo esta filosofía, ignoro todo de mí mismo y soy feliz. Bueno, hay individuos que, perdóname, aquí va la contraria, por la contraria siempre llegas a algo. Diariamente en la televisión decenas de ciudadanos se manifiestan diciendo lo grandes que son. ¿Cierto o no es cierto? Sí, todos los días. Sí. Todos los días. ¿Lo son? No. Ahí está. ¿Y no con decirlo machaconamente lo van a hacer? No, tampoco, eso es evidente que no. Pero si lo dicen es porque además te quieren engañar, porque ellos sí saben eso que yo digo aquí. En ese caso aquí de una manera con un excepcional y delicado cinismo hay que decir, oye, mejor no te conozcas para que no te describas, porque si no te vas a detestar más, en el caso de que se conocieran realmente. Después de esta interrupción de carácter electrónico, viene un canon. Canon es también... Canon en el caso musical quiere decir que comienza un instrumento y luego lo sigue otro. Y luego lo sigue otro, y luego... A ver si no me estoy equivocando, porque suelo equivocarme. Los músicos nos dirán. Bueno, luego nos explican. Es que falta uno de ellos. No es de la introducción, es la entrada. En canto también comienza una de las voces,
Luego, otra de las cuerdas, dicen los que saben, sigue lo que ya cantó la anterior y se oye así como si fuera una especie de persecución, porque canon originalmente es caña, es varita, de ahí viene lo de regla para norma y cánones. Tú estás hablando de algo que es como... Así. Así va a ocurrir con los instrumentos si es un canon. Y canon también es parte de una misa, ¿eh? Ah, también. Sí. Pues, sí. Volvemos en un minuto, por favor. Esta es la mueblería Euromuebles. Rosario Pasarán les atenderá en Ávila Camacho 244B, casi esquina con Jicoténcatl. Un gran surtido de muebles extraordinarios que usted podrá llevar a la casa, llevar al hogar, mejorar la decoración de su casa con los muebles de Euromuebles. La señorita Rosario Pasarán tendrá muchísimo placer en atenderlos en Ávila Camacho número 244B, casi esquina con Jicoténcatl, aquí en Jalapa. El teléfono es el 890-6531. Euromuebles.
Vamos a escuchar a continuación de Georges Bizet, Farandol, que seguramente quiere decir farándula, ¿verdad? En la interpretación del Quinteto de Metales de Jalapa. Adelante. Me hizo acordar que esta canción tiene una letra muy especial para el gran Roi Dagobert. Se le atribuían virtudes especialísimas al gran rey Dagoberto. ¿Ya sé por qué? Sí, y farándula es un conjunto de maleantes o de vagabundos. Pues y también es una ronda que bailan las personas tomadas de las manos. Por eso ahora el mundo artístico se le llama la farándula, sí. Lasus Trombone, de Henry Fillmore. Adelante, por favor. Qué bien, qué hermoso, qué conjunto tan acoplado. También voy a dar los nombres de cada uno de ellos.
Aureliano Hernández Sánchez en la trompeta, Moisés Hernández Mendoza en el corno, Mauro Jiménez en la tuba, Edgardo Jiménez Orozco en el trombón y Remigio López Martínez en la trompeta. Muchas gracias del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. Les agradecemos mucho y se despiden con la canción Mixteca. Muchas gracias, muchachos. Es una felicitación muy cordial al Quinteto de Metales de Jalapa, del Instituto Superior de Música. A ver si vienen para Navidad, ¿verdad? Sí. Estaría muy bonito porque hay una música de Navidad extraordinaria que obviamente ellos dominan y qué bueno que así. Imagínate tú, aquí que ponen la banda que desmanda, todo eso. Oye, qué desmande. Sí, qué barbaridad. Ya lo comentamos el otro día, pero sí. Qué barbaridad. Bueno, pues qué bueno que estuvieron estos muchachos con nosotros. Veamos algunos de los otros. ¿Cómo se pueden llamar? Dicharachos. No alcanzan a ser aforismo, ¿verdad? Fíjate, ¿sabes por qué Herodes mandó matar a los santos inocentes? ¿Por qué? A ver. Bueno, la realidad es, yo creo que no tenía temor de que le quitaran, de que alguien llegara y lo destronara, sino el hecho de tener un acto de autoridad nada más, porque sí. Llega a haber esos desplantes hasta la fecha, sí. La lógica indica que dice, bueno, para que de aquí a que este niño crezca, se manifieste, voy a tener suficientemente tiempo de nulificarlo. Pero el hecho de matarlo niño es decir, les voy a dar en toda la torre a estos en lo que más les duele, sus hijos. Y entonces puede ser que haya sido un acto de crueldad gratuito únicamente para demostrar y poner la bota sobre los dominados. Y si era así, le funcionó, porque a la fecha lo seguimos recordando de esa manera. Le funcionó muy bien. Quien no lo recordó nunca fue el mismo Jesús. Nunca lo mencionó. O a ver, en contrario, Juanita. Nunca dijo nada al efectivamente respecto. No. Sí. Pues tampoco podríamos esperar que de Jesús tener un acto de
enojo, de disgusto, pero o que tuviera una evocación pero ser parte enojosa. de una generación en la cual él junto con otros niños fueron de esta serie de se vivió la abusos. persecución. Y creo que por al menos una visión generacional se hubiera mencionado, o hubiera hecho algún tipo de parábola o algún tipo de recordatorio. Además dice aquí, Jesús nunca tuvo una palabra de afecto y amor por los santos inocentes. Qué raro. Sí dijo algo sobre los niños, Dijo que se acerquen a mí. El que molestara a uno de sus infantes, más le valiera no haber nacido. Sí. Pero no dijo este desgraciado de Herodes que mató a tanto niño por mí. Nunca dijo. Haciendo no lo iba a decir así. a eso, no. Haciendo referencia a aquellos que habían sido el holocausto, la víctima, para que llegara el Hijo de Dios. Ya ves cómo dicen todos los judíos, tan enredados, ¿no? Bueno, digo. No enredado, pero alguna referencia, ¿no? Amén de que él también era muy pequeño, si era recién nacido. Pero si era Dios, y Dios es omnisciente. El Hijo de Dios. Y omnipresente. Claro que sí, pero... No estés contradiciendo a Juanita. Para lo que nos conviene, no. Él realmente era muy pequeño. Vaya, no tenía... Al hijo que la Virgen María tuvo después de Jesús, ¿pudo calificársele como el hermano incómodo, según usted? No, incómodo no, simplemente hermano. Hermano, sí, porque ya sabe usted no? que hay la tesis de que la Virgen María después procreó hijos con San José. Sí, lo cual era muy natural. Obvio. ¿Qué otras hay por aquí? Que dice, entiendo lo del incienso y el oro, pero ¿para qué sirve la mirra? Sí, en serio, esta es una cuestión así. ¿Para qué sirve la mirra? ¿Qué es la mirra? También es una sustancia. Sí, ¿pero para qué? El incienso huele. También el oro la mirra da para comprar. ¿Y la mirra? También para asear en el ambiente. Lo deja ¿Es desodorante? Con una... Sí, era un bálsamo. Es un bálsamo. Sí. Es un bálsamo muy con preciado. Un olor especial. Muy preciado en la antigüedad. Y resultaba carísimo en aquellos tiempos y solamente los ricos lo tenían y lo usaban en sus castillos o palacios. Aquellos que y a los niños se les aplican esos bálsamos precisamente para confortarlos después de que se les cambia la ropa. Y acá ya son otros bálsamos, pero en aquellas regiones... Como talco. No exactamente como un talco, sino más bien como un ungüento. Sí. Mira, el cantor popular ha hecho creaciones a propósito de estos temas. ¿Quién es el cantor popular? Pues, Luis Pueblo Pérez de Mesa. México. Luis Pérez No, el Pueblo de México. El Colegio de México recopiló hace ya muchos años en este libro que se llama Cancionero Folclórico de México. Por eso cuando algunas personas llegan y me muestran versos y les digo, a ver, déjame verlos, estos ya los leí. Porque este cancionero, encabezado por ¿quién crees? Como es muy antiguo, ¿no? El equipo que redactó... Higinio Vaz Andana, J. Santa María. Margrit Frank, ¿te acuerdas? La abuela del ex secretario de Salud. Era una mujer que nació en Alemania, pero que vivió en México y que se dedicó a la investigación de la cultura popular mexicana a fondo. ¿Cómo se llamaba? Margrit Frank. No me acuerdo. Una señora que murió, por cierto, como a los 104 o 105 años de edad. ¿Que no era la alemana de origen? Chiapas? No, vivía en la Ciudad de México. Y ahí junto con ella varios investigadores, pero muchos investigadores que Dime los nombres. Dice Ivette J. de Báez, María Ángeles Soler, Mercedes Díaz Roig, Concepción Murillo de Dávalos, Teresa Lobo, Rocío Cortés de García, Alma Ud de Asti, María Teresa Miaja. Y así muchos investigadores fueron por todo el país y recopilaron versos para distintas ocasiones. Hay unos dedicados a animales, otros dedicados a las fiestas, otros dedicados a los pueblos, otros dedicados a las cosas chuscas, a los personajes populares, a muchas cosas. Entonces es una obra de 4 tomos, este es solo un tomo. Este es nada más. ¿Cómo dice? ¿Coplas varias? Se llama Cancionero Folclórico de México. Este tomo se llama Coplas varias y varias canciones. Aquí están las religiosas. Y para las épocas de posadas vienen algunas como esta. Dice, si durmiendo están, despierten señores, adorar un astro que da sus fulgores. Que da sus fulgores por la inmensidad y al cielo celeste con gran majestad. Y es una cadena. Con gran majestad y bastante acento,
y al niño le hicieron un recibimiento. Los santos le hicieron coronas brillantes, al rey ofrecieron. Al rey ofrecieron coronas brillantes, antorchas divinas por ser el infante. Por ser el infante nadie lo creería, que su madre fuera la Virgen María. La Virgen María te lo premiará y será el lucero que te alumbrará por mucho tiempo. Y alabado sea el Santo Sacramento. Santo Sacramento, divina tu gloria, guardaré un recuerdo de grata memoria. De grata memoria por serlo profundo, y alabado sea Salvador del mundo. Salvador del mundo, mi rey coronado, que buenos profetas lo habían anunciado. Bueno, está ingenioso. No malos los profetas, sino buenos. Sí, buenos, debe haber habido malos. Entonces hay muchas producciones. A propósito de esto, los versos que se dicen para pedir posada y los versos que se ¿Esos son los tradicionales, sí, sabemos? Esos son. Sí. Aquí no es mesón. Sigan adelante. No les puede abrir, no sea algún tunante. Sí. Y la rama, que es una forma de celebración muy característica de la costa del Golfo, sobre todo en el estado de Veracruz. Y se canta con algunas variantes en la Huasteca y en la región de los Tuxtlas y en la región de Sotavento, pero básicamente tiene la misma idea. Es una rama que se lleva con adornos de frutas, de papel, de esferas, y viene muy buenas noches, les damos, o muy buenas noches, señores. Resultan bonitos porque llevan instrumentos. Llevan la instrumentación propia de cada lugar, las jaranas. Sí, jaranas. La idea es recolectar el aguinaldo, porque salen los niños con su botecito a cantar de puerta en puerta para que la gente les dé unas monedas, y ese dinero lo utilizan para comprarse dulces o obsequios en Navidad. Porque originalmente eso se destinaba a la posada del barrio, y la rama correspondía a un barrio. Entonces, la rama del barrio determinado de algún pueblo, de la Huaca, pensemos va, recorre los lugares a donde van a cantar, reúnen el dinero, y ya en una fecha establecida por ellos hacen la fiesta del barrio, que es la posada, que también se le llama posada a la fiesta en sí, no nada más al lugar donde piden alojamiento. Y por cierto, esta palabra que decía Lucía, aguinaldo, yo sepa es aguilando. Era antiguamente sí. Aguilando. Y se hicieron una metátesis, cambio de lugar. De los me parece que deriva de una frase en latín, hoc inano. ¿En ese año? No, ese sería otra. Bueno, sí, por lo de la referencia anual, sí. Sí, como un premio por este año, sí. Que justamente eso ya se transfiere a lo laboral, y todo el mundo ya espera su como el aguinaldo, que vamos a recibir los que trabajamos en el programa, sí. Un mes de sueldo. Anda, un mes de sueldo. ¿Que tú perteneces al sindicato de la señora del Baester Gordillo? No, ahora no, pertenecí hace tiempo. Pues ya te mal hiciste en haberlo abandonado. Sí, hiciste. Porque si no estaría pensando ahorita en su aguinaldo. Si hay que vivir dentro de los sindicatos, no vivir en un sindicato es no vivir en el error. Sí. ¿Tú vives en un sindicato? Yo he vivido toda mi vida en el error. Mira, desde la XCKL en 1950 yo no fui aceptado en ningún sindicato, me ha aceptado. Ninguno. Y por cierto que coticé. Porque no quieres, pues hay sindicatos de patrones. No. Para coparme. Sindicatos de patrones ni qué. ¿Sí hay? No, sí, pero ¿cómo voy a ser patrón si no tengo la empresa? La empresa se necesita tener. Cuando nosotros decimos, oye, ya compramos nuevas cámaras, ¿no? ¿Qué compraste? En los 22 años de que trabajamos ahí donde tú sabes, oye, ya vamos a llegar a Estados Unidos, ya vamos a llegar a Sudamérica, ya vamos a tener color, ya vamos a tener videotape, chroma key, y sí. Todo íbamos a tener, y todos nosotros nos sentíamos empresarios, pero sin ser, en mi caso, sin ser sindicalizados. Muy bien. Bueno, pues ahora te felicito pues por todos los aguinaldos que vas a recibir. Entre ellos, el de Tierra Nuestra. Sí. Que es bastante Como bueno. Es Tierra Nuestra, una buena macetota de tierra, fíjate. Y voladora te va a caer ahí. Muy bien. Bueno, volvemos en un minuto, por favor.
Bueno, Juanita, si es usted tan amable, ¿tiene alguna palabra por ahí del viejo uso jalapeño? ¿Del viejo uso? Sí, de con lo que se usaba anteriormente en nuestra noble y real ciudad de Jalapa. Pues sí traigo algunas, don Jorge. Sí. Pero me gustaría... Bueno, usted hace lo que usted guste entonces, bueno. Juanita, adelante. Yo no vamos a discutir, dar a conocer o recordar estos versos, que aunque la nostalgia viene dentro de un rato, sí, también se llaman nostalgia, corresponden al poeta peruano José Santos Chocano, sí, un poeta muy tierno, muy sensible, y que muchos desconocen que fuera peruano, porque su nombre, él fue defensor ardiente por un americanismo revolucionario, estuvo siempre contra el imperialismo de los Estados Unidos, y ya se podrán imaginar que cuando él hablaba, lo que decía, y entonces hubo alguien a quien no le gustó eso, es asesinado en Chile. Hizo un poema bello, por ejemplo, al Castillo del Morro, que está en La Habana, como una premonición. Sí. Pero en los años, hace muchos años, porque no es reciente. Casi podríamos decir que fue contemporáneo, porque murió en 1934. Sí, en 34, pero las peores agresiones a la independencia cubana, digamos, o a la libertad de ese país han sido después de los 50. Sí, es cierto. Bueno, entonces esto se llama nostalgia. Hace ya 10 años que recorro el mundo. He vivido poco. Me he cansado mucho. Quien vive deprisa no vive de veras. Quien no echa raíces no puede dar frutos. Ser río que corre, ser nube que pasa sin dejar recuerdo ni rastro ninguno, es triste. Y más triste para quien se siente nube en lo elevado, río en lo profundo. Quisiera ser árbol mejor que ser ave. Quisiera ser leño mejor que ser humo. Y al viaje que cansa, prefiero el terruño. La ciudad nativa con sus campesinos, arcaicos balcones, portales vetustos y calles estrechas, como si las casas tampoco quisieran separarse mucho. Estoy en la orilla de un sendero abrupto. Miro la serpiente de la carretera que en cada montaña da vueltas a un nudo, y entonces comprendo que el camino es largo, que el terreno es brusco, que la cuesta es ardua, que el paisaje es mustio. Señor, ya me canso de viajar, ya siento nostalgia, ya ansío descansar muy junto de los míos. Todos rodearán mi asiento para que les diga mis penas y triunfos, y yo, a la manera del que recorriera un álbum de cromos, contaré con gusto las 1001 noches de mis aventuras y acabaré en esta frase de infortunio. He vivido poco, me he cansado mucho. Ah, qué bonito, ¿verdad? José Santos Chocano, autor también de un poema dedicado a los volcanes, el idilio de los volcanes, sí, se llama, y habla del guerrero Popocatépetl y de Iztaccíhuatl. Sí. Con el dibujo del Helguera. Pues de Helguera, que era un cromo precisamente en los calendarios antiguos. Sí, se llamaba, les decían cromo, ¿verdad? Sí. Qué guapesa de hombres pintaba. Volvió a ser como sinónimo de algo que estaba precioso. Precioso, sí, que tenía un atractivo una especial. Una muchacha que es un cromo, sí. Imagínate tú, Bueno, muy bien. ¿Alguna otra cosa, Clemente Landa, que se haya quedado por ahí? ¿Alguna palabra de estas épocas? Piñata es italiano, ¿no? Sí, la palabra viene del italiano, piñata, que quiere decir olla. Es el nombre que se le ha dado por su parecido a las piñas, precisamente a los frutos de los pinos. Y acá entre nosotros es precisamente esa olla rellena
que se usa en las fiestas, ya no solo de la época navideña, sino en muchas otras fiestas. Sobre todo cuando hay niños. Sí, cuando hay, que según mi queridísimo Santiago Ramírez, el psicoanalista por antonomasia, bueno, era un gran patrón del psicoanálisis, decía que la piñata era el deseo inconsciente del hermanito mayor de oponerse a la llegada de un hermano menor, y el símbolo era que ese niño mayorcito de 5 años, al no poderle pegar de palos a su mamá, que nuevamente estaba encinta, agarraba palos a la piñata. Pero esto es en serio. Qué curiosa interpretación psicoanalítica de él, de que el niño destroza el vientre de la madre, simbolizado en la piñata. Estaría que nosotros le decimos chipil cuando el niño anda enchipilado. Sí, que anda enojado, que anda molesto con el chip. Sin saber por qué. Sí, exactamente. Y es porque la mamá está encinta, está embarazada. Lo que pasa es que tiene un ataque de celos, finalmente, ¿no? Sí. Las piñatas se utilizaban mucho el primer domingo de Cuaresma, en estos famosos bailes de máscaras, ¿no? Hay uno en Italia muy famoso, ¿no? Y precisamente era como parte del exceso, la preparación para el recato que íbamos a hacer ahí. Ahora esta interpretación de conferirle a la piñata que pareciera pues, como si estuviera embarazada la mujer del hermanito menor, el niño le pega con odio, pues está un poquito... No. Incluso hubo quienes... Incluso hubo quienes en esa época decían, y bueno, jugaban un poco con la etimología y decían piñata, algo así como decir preñada. Sí. Decían esa idea. Porque efectivamente pasa con los niños, ¿sí? Ajá, y en chipil de Pilton, de chamaco de niño, chiquillo. Ajá. No, esa apreciación de Santiago Ramírez en 1950 era el amo de la psiquiatría freudiana en México, y todos los demás psiquiatras que había, no digo a su alrededor, pero lo veían como un gran maestro. Sí, era un planteamiento muy serio que hacía el maestro, sí. Ya también por eso las piñatas hoy tienen ya no figuras nada más infantiles, por eso también en ocasiones representan políticos, líderes de sindicatos. Sí, para romper todo, no nada más el coraje infantil. Fíjate, además te voy a platicar, Raskowski era un destacadísimo psicoanalista argentino que tenía ¿cómo se puede decir? La teoría de que el hombre, de por sí, la humanidad, el ser humano, nosotros, tiene una remota fijación de acabar con sus hijos, y que el hecho de que los queramos exteriormente y que tengamos a nuestros hijos como lo que son nuestros hijos es simplemente algo externo, que en el fondo hay un deseo, junto con el ser humano viene el deseo de acabar con los infantes. De ahí que las infanterías en todas las guerras de la humanidad, ahí mandan a los hijos, quieranlo o no, los que van en la guerra a ser eliminados son los infantes, y era uno de sus puntos para demostrar que el ser humano no quiere a sus hijos, lo cual también decía que las generaciones mayores veíamos a los pequeños como competidores. Sí. Claro, para que no nos quitara el lugar. Bueno, afortunadamente ese papel ya lo ha tomado la televisión comercial para echar a perder no solo a los infantes, sino a todos, ¿no? Para que ya no tengamos el complejo de padres mal hechos. En realidad sí. Muy bien, ¿alguna otra cosa que se nos quede de último momento? Hoy no hacemos rifa ni nada porque después es muy difícil entregarlos. Y como todos ustedes están en vacaciones, espero que todos tengan la posibilidad. Y recomendaciones para estas épocas: compre lo estrictamente necesario. Es decir, primero que tenga para comprar algo, ya que vivimos en una sociedad donde obsesivamente tenemos que comprar. Y usted y nosotros, el que habla, somos víctimas de esa necesidad de comprar. Cada quien en la medida de sus posibilidades, pero en fin, yo deseo varias cosas, así un poco congruente con lo del libro. Primero, que no sienta usted esa compulsión de comprar. Luego, que si lo haga de una manera inteligente, de cosas que le van a servir después, de cosas que puedan ser de utilidad posterior.
que no le vayan a dañar. Ya parecería ser, en alguna forma, que estas fechas ya no se unen al torrente alcohólico en la mayoría de las familias, desalcoholizar nuestras fiestas. Yo hago mal en hablarles porque no soy un buen ejemplo, pero de todas maneras hay que decir que ojalá y todos tengan un criterio razonable para pasar sus fechas navideñas. No trocar Navidad por vanidad. Ah, es cierto, ¿te acuerdas quién decía? Arreola, ¿verdad? Sí. Porque Navidad tiene las mismas letras. Es un anagrama. De Navidad vanidad. es un anagrama de vanidad. ¿Anagrama o qué quiere decir? Que las mismas letras están en distinto orden. Pero ahí están todas. Navidad y vanidad. Bueno, finalmente, en vida también hay vanidad, porque sí. La vida es vanidad, ¿no? Sí. Bueno, y dijo, ahí si se puede dar algo, que bueno, porque ya lo dijo Díaz Mirón y le creí, cuando dice, si dar es vanidad, bendita vanidad. Ahora, también si da usted, no ande como nosotros dándolo en la televisión, délo por debajo, porque si no, qué chiste. Con discreción. Con discreción. Sí, porque no, para que haya caridad aprovechan muchas personas el sacar la dádiva o el regalo, siempre y cuando esté la televisión. No, eso nosotros lo hemos hecho, pero nosotros ya somos adictos y es una proclividad y una adicción y una patología. Pero usted no se deje contagiar de eso. Bueno, pues alguna otra cosa de recaditos. Les invitamos a que estén con nosotros en La Nostalgia. Gracias. Y vamos a continuar. Adelante. Gracias.